Hola gente de YouTube. Hoy les traigo el capítulo 9 y 10 de The Loud House Nuevo Camino. Sin nada más que decir, comencemos. Nuevo Camino, capítulo 9. En este nuevo capítulo podemos ver a una rubia despertando de mal humor, una piel bien cuidada, ojos azules como un lago cristalino, unos labios rosados y una figura de unos 15 años. Si esta adolescente era Lola Loud, una de las gemelas de la casa Loud, con molestia salía de la cama para empezar su día. Después de un momento preparando las cosas para salir de su cuarto, se dijo para sí misma: malditos recuerdos de mierda. Cuando estaba a punto de salir de su cuarto, dio una mirada rápida donde antes estaba la cama de su gemela. Solo estaba un estante de trofeos de concursos de belleza. Con un suspiro cansado salió. En el pasillo no estaba nadie, la casa estaba en silencio raro, pero no tanto. Después de todo, desde que él se fue, las cosas se fueron a pique. En el pasado era una familia unida que parecía que nada la podría separar. Nunca pensó que una sola persona fuera una gran diferencia. Con pereza se acercó a la puerta del baño para darse una ducha, pero antes de, sin decir ni un buenos días, una castaña más pequeña que ella salió, y con una mirada cansada y una mirada muerta, Lola se preguntó qué estará haciendo ahora. Esta niña de 13 años era su hermana menor Lisa Loud, la pequeña genio que a la edad de 5 años hizo un terrible error que provocó que la casa se fuera a pique. Solo con un movimiento rápido sacudió esos pensamientos negativos. Ya habían pasado varios años y todos se habían prometido no reprocharles más a las dos hermanas que iniciaron todo lo de la mala suerte, principalmente porque una de ellas estuvo a punto de cometer otro error y la familia no podría soportar otra pérdida, mucho más los padres, que incluso en el presente se seguían echando la culpa de lo que pasó. Con una sonrisa que había practicado una infinidad de veces frente del espejo, dijo: buenos días, hermanita. Lola estaba segura que su sonrisa era la más encantadora en todo el condado, ya que los muchachos de su escuela siempre caían a sus pies con una de estas, incluso si solo era una máscara. Con un suspiro de cansancio o fastidio, Lisa respondió: suspiro, buenos días, Lola, sin ánimo y limitándose a pasar de largo. Lisa solo quería entrar una vez más a su laboratorio, que era su cuarto, y perderse en lo que estaba haciendo. Se podía ver en la pequeña que no se cuidaba mucho, pelo desaliñado, manchas en su ropa. Si no fuera porque en su cuarto no había un retrete, no saldría nunca del mismo, y esta siempre se aseguraba que nadie la molestara cuando saliera, pero no siempre tenía suerte. Pero antes de poder poner su mano en el pomo de la puerta, miró una puerta que se encontraba a su lado, y una pequeña lágrima salió de su ojo. Lisa se quitó los lentes y se limpió las lágrimas que querían salir, pero antes de poder entrar a su cuarto, unas palabras la sacaron de sus pensamientos. ¿Lo extrañas? Esa sola pregunta hizo que Lisa mirara a Lola con una cara de pocos amigos. Lola, al sentir la mirada de Lisa, se impuso como era normal en su actitud. Después de todo, siempre había sido la dominante después de Lori. Lisa, relajando la mirada ya que sabía que no ganaría nada peleando con Lola, se limitó a responder: lo raro es que después de todo este tiempo tú no lo extrañes. Él nos cuidaba, ayudaba y nos daba todo de él, pero no supimos apreciarlo hasta que nuestro hermano desapareció sin decirnos nada. El rastreador que le implanté estaba tirado con rastros de sangre. Era claro que se lo quitó incluso si eso le provocaba un gran daño. Él no quería que lo encontráramos, incluso cuando lo estuvimos buscando por meses no hubo rastros de él. Al principio pensábamos que lo encontrarían rápido, ya que un niño albino resaltaría rápido, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y no tuvimos noticias de él. Quién sabe, y es más listo de lo que pensábamos. Siempre lo hacíamos menos, pero nunca vimos que de entre todos era el más talentoso de la casa. Nos ayudaba a todas y tenía muchas habilidades, pero eso ya no importa. No importa cuánto me esfuerce, no encuentro rastros de él. Solo quiero que me perdone. La voz de Lisa se empezaba a romper por el llanto. Cuando tenía 4 años, que me diga que soy su pequeña genio, que me prepare la merienda, que me abrace cuando me sentía frustrada por algún experimento. Antes de romperse enfrente de Lola, Lisa abrió rápidamente la puerta y la azotó con gran fuerza. Lola solo se quedó parada, su expresión era de tristeza. ¿Cuántas veces había escuchado eso de la boca de todas sus hermanas? Solo ella se hacía la fuerte, aparte de Lori, ya que no quería romperse enfrente de su familia. Ella sabía lo que sus hermanas pensaban de ella, insensible, dos caras, cínica. Todas sus hermanas se había alejado de ella. Lola solo podía escuchar el llanto suplicante de Lisa. ¿Cuántas veces había escuchado ese mismo llanto, pidiendo entre gritos desgarradores que la perdonara, que regresara? Pero no importaba cuánto ella y sus hermanas lloraran y se arrepintieran de lo que hicieron, su hermano no estaba para escucharlas y para empeorar. ¿La hiciste llorar? ¿Estás contenta?
Esa maldita voz la molestaba, siempre que alguna de sus hermanas se desahogaba con ella esa voz la molestaba, sin esperar más entró al baño para llorar sin el riesgo de que alguna de sus hermanas la viera, una vez dentro se recargó en la puerta y empezó a llorar en silencio. Cuánto desearía poder desahogarse con alguien, pero eso ya no se podía, no con sus hermanas. ¿Cuántas veces le habían dicho tú no lo extrañas? Claro que lo extrañaba, extrañaba sus fiestas de té, los cuantos antes de dormir, todas las palabras dulces que le decía princesa, la más bella del mundo. Como no lo extrañaría si era el único que le decía eso sin esperar nada a cambio. Después de un rato llorando se incorporó. ¿Por qué no lo gritas? Yo también lo extraño. Y una vez más la voz, que ganaba haciéndolo solo la lástima de sus hermanas, todas y cada una tomó su propio camino. Lori estaba en una firma de abogados en Nueva York. Lenny se había ido con Lori ya que, a pesar de que ya era una mujer joven de 25 años, su personalidad despistada no había cambiado. Por la insistencia de Lenny para ayudar a buscar a su hermano, Lori la convenció de que fuera con ella y se cuidaran la una a la otra. En un principio Lenny no quería ya que todavía no confiaba en la mayoría de nosotras, pero era eso o quedarse en la casa y tratar de que sus diseños llamaran la atención de algún famoso, pero eran muy pocas las posibilidades de que eso pasara. Luna intentaba llamar la atención de alguna discográfica alrededor del país, Luan tratando de despegar en su carrera en Las Vegas, Lynn estaba con varios equipos, esto le ayudaba a moverse por todo el país. Las mayores se habían dispersado por el país esperando tener noticias de su hermano, pero nada, solo falsas esperanzas más que las demás, pero siempre eran solo eso, falsas esperanza. Ella sabía que la mayoría había perdido la esperanza y las pocas que todavía la tenían la estaba perdiendo poco a poco y ella era una de estas. Después de calmarse un poco, se preparó para meterse a bañar. Después de todo tenía mucho tiempo ya que estaba de vacaciones, y la verdad, a diferencia de antes, ya nadie aparte de Lisa y Lily. Al recordar a Lily le dolió el corazón. Cada vez esa pequeña se parecía más a Lincoln en su actitud altruista y bondadosa hacia sus hermanas, y todos en la casa la quería. Era como si una parte de Lincoln se hubiera quedado en su hermanita. Lily se había convertido en un soporte en su vida ya que todas evitaban el tema de su hermano para no incomodar a sus padres. Estos nunca se perdonaron lo que le hicieron al peliblanco. Después de haberse calmado un poco, se metió en la regadera y se tomó su tiempo ya que ya no había tantas personas en la casa como en el pasado, y, cuando sintió el agua recorrer su cuerpo, se dio un momento para no pensar en nada. ¿Cómo se siente que tu familia te ve como un monstruo? Una vez más esa estúpida voz la molestaba. Siempre que la culpa la invadía o se relajaba, esta siempre llegaba como un puñal clavándose en su corazón. Después de pensarlo un momento, esta se decidió por salir de la regadera, se secó el cuerpo y se puso la toalla alrededor de su cuerpo y se preparó para salir. Cuando se puso enfrente del espejo y le pasó la mano para limpiarlo, ya se había empañado por el vapor de la regadera grande. Fue su sorpresa al ver a sus espaldas por el reflejo. Una persona asquerosa se reflejaba a su espalda en un movimiento rápido. Se dio la vuelta para ver a esa aberración, pero para su sorpresa no estaba nada. Con miedo una vez más dirigió su mirada al espejo del baño, pero eso todavía estaba a sus espaldas. Sin quitar su mirada de Lola, cuando ésta estaba a punto de gritar por el miedo, la voz le dijo: no grites. Esa voz era la misma que Lola siempre escuchaba, pero para su sorpresa esta era fría y sin emociones. Esta voz hizo que Lola temblara ya que este sentimiento de impotencia era aterrador, y soltó la pregunta más normal del mundo: ¿qué cosa eres? Aunque sus palabras eran seguras, por dentro el miedo la invadía. Cuando Lola preguntó de un modo descortés, al parecer al hombre no le gustó y le dio una mirada enojada que a Lola la aterró. Toda esa seguridad que intentó fingir desapareció y dio un grito tan grande y fuerte que el hombre tuvo que taparse los oídos por tremendo grito de terror. Cuando Lola se percató de que la criatura estaba distraído, con rapidez tomó el pomo de la puerta del baño y se preparó para salir. Con fastidio aquella figura aplaudió y esto asustó a Lola. Cuando abrió sus ojos estaba en un espacio en blanco y al contemplar sus alrededores la criatura habían desaparecido. Con duda de si quedarse en donde estaba o buscar ayuda, solo una cosa se le ocurrió: si me quedo esa cosa puede regresar. Lola corrió con toda su fuerza, incluso si lo único que la cubría era una toalla. Eso no le importaba, la mirada de esa cosa la aterraba ya que muchas veces la había sentido y nunca terminaba bien para ella. Esa mirada era como si estuviera viendo un pedazo de
de carne, muchos pervertidos iban a sus concursos y sin la protección de sus padres o hermanas se tuvo que cuidar sola, gas lacrimógeno, navajas, arma paralizante y más cosas tuvo que utilizar y todo para que no terminara como alguna de las muchachas de los concursos, las lágrimas empezaban a recorrer su rostro, ese sentimiento de impotencia era doloroso, no le gustaba, nunca le gustó, desde que su hermano se fue todos se empezaron a hacer más lejanos y ya no se cuidaban como antes, las lágrimas la invadían y el miedo era cada vez más, en un momento una imagen se mostró, era la imagen melancólica de un peliblanco viendo las estrellas. Con las lágrimas recorriendo sus mejillas a más no poder y el sentimiento del miedo solo pudo decir un nombre, el nombre de su caballero de brillante armadura, de su hermano mayor, Lincoln. Entre lágrimas y sollozos gritó, lo sorprendente fue: Lola, ¿dónde estás? Se escuchó la voz de su hermano preguntando por ella, se escuchaba preocupado. Las lágrimas se intensificaron ya que pensó que nunca más escucharía a su hermano preocupado por ella, por uno de los monstruos que lo despreció solo por los celos y una tontería como era la mala suerte. Lola pudo ver un hermoso marco de un espejo y en este a su hermano preguntando por ella se podía ver preocupado. Decía una y otra vez su nombre, las lágrimas que antes eran de miedo ahora eran de felicidad, la felicidad de ver a su hermano una vez más, solo quería abrazarlo y gritar a todo pulmón, perdón. 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 Y suplicar por el perdón que ella sabía no merecía, pero al momento de tocar el marco esperando que éste la dejara pasar, su sorpresa fue grande al darse cuenta que no cedía y del otro lado su hermano seguía gritando su nombre con preocupación, Lola gritaba con desesperación: aquí estoy hermano, soy yo, tu princesa hermanito, hermanito, abrió los ojos como platos al ver a una pequeña rubia lanzarse a los brazos de su hermano, cuñado puso atención se dio cuenta que ese lugar ella lo conocía, si ese lugar fue en donde fue la primera derrota que tuvo en sus concursos, las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos, no importaba si esto la hacía ver débil solo quería refugiarse en los brazos de su hermano, con desesperación golpeó con todas sus fuerzas el espejo pero este no cedía y la voz una vez más se presentó. ¿Por qué tan desesperada Lola? Según tú no necesitabas de nadie para sentirte como la princesa que eres. Lola con terror buscó por todos lados la fuente de la voz ya que esa misma voz salió de esa criatura que la aterrorizó, pero el miedo se transformó en odio, y con fuerza gritó: cállate, cállate, tú no sabes nada de mí, déjame en paz. Ella sabía que no iba a tener respuesta pero eso ya no le importaba, primero esos años de soledad, la voz que la atormentaba, la indiferencia de su familia, la soledad en sus concursos y por último ver cómo su hermano la consolaba en un tierno abrazo en su infancia la rompió a más no poder, pero para su sorpresa esta vez sí tuvo respuesta. ¿Por qué debería callarme? Hipócrita, esto estremeció a Lola. Esta voz estaba llena de rencor, con un suspiro la voz intentó calmarse, suspiro, ¿cuánto sufrimiento debes de ver para que sientas empatía por alguien que no seas tú? Dime Lola, dime cuántas veces viste a tu hermano siendo maltratado por tus hermanas y repudiado por las más pequeñas, solo por un experimento de tu hermana, tú estuviste disfrutando con la desgracia de tu hermano y tú lo sabes, ¿cuántas veces no pasó por tu cabecita las palabras que miserable, basura sin valor, mejor el que yo, muy dentro de ti sabías que lo que hacían estaba mal pero nunca levantaste un solo dedo para defenderlo? La voz con cada palabra se mostraba cada vez más molesta pero parecía querer disimularlo. Dime qué fue lo que hacía cuando perdías un concurso o cuando no podías desquitarte de tus rivales que te decían que tu desempeño había bajado, solo regresabas de malas a la casa para romper las pocas cosas que le quedaban al peliblanco. Dime dónde quedó ese amor de hermana. Cansado la voz se calló y se pudo escuchar lo que la Lola del pasado y Lincoln platicaban. Ya, Lola, no es el fin del mundo, solo es un concurso, ¿sabes que va a haber más?, decía Lincoln con un tono tranquilo, abrazando a su hermanita que no dejaba de llorar. Pero, es que, yo me merecía ganar, ¿no es justo? Lola lloraba sin control en el pecho de su hermano. Lo sé Lola, pero no te preocupes, va a haber más concursos y demostrarás que eres la princesa de todo Royal Waltz, eres talentosa, hermosa, segura de ti misma y sobre todo una Loud. Lincoln intentaba calmar a su hermana pero sus lágrimas y llanto no paraban. Con un suspiro de resignación se preparó para decirle unas palabras que no le gustaba recordar, suspiro, solo mira a nuestras hermanas, todas son talentosas en todo lo que se proponen. La Lola de espejo con sorpresa pudo ver como los ojos de su hermano se oscurecían como si su corazón
corazón desapareciera en un segundo. Lori es buena en el golf, es una líder innata, buena resolviendo nuestro desastre. Lenny, aunque un poco despistada, es amable con todos, sabe hacer una ropa sorprendente. La cara de Lincoln cada vez se retorcía en una mueca de desagrado que la pequeña no podía ver por estar descansando en su pecho. Luna es una prodigio con cualquier instrumento, con su carácter tan volátil es siempre el alma de las tocadas. Luan sabe cómo hacer reír de luz en un día nublado para muchos de nosotros. Lo más seguro es que las dos estén planeando algo para levantarte el ánimo. Lin es una gran deportista, algunas veces puede ser muy violenta, pero ten por seguro que si alguien se atreve a tocar a alguno de nosotros ella será la primera que busque a la persona que nos lastimó y la deje peor. Lucky puede ser un poco lúgubre y sé que a Lana y a ti no les gusta, pero ella es especial a su manera, se preocupa por nuestro bienestar. Lana es una pequeña traviesa, es como tu contraparte, pero ten por seguro que ella va a ser la primera en darte un abrazo cuando regresemos y llore a tu lado. Después de todo son muy unidas incluso si pelean. Lola no podía creer lo que sus ojos veía. La cara de su hermano era la de alguien que odiaba con todo su corazón a las personas. Esa cara nunca la había visto en él, ni cuando les reprochó su traición. Lisa es una genio que va a llevar a espera y lo verás. La pequeña Lola se secaba las lágrimas y miró a su hermano a los ojos. La Lola del espejo no lo podía creer. La expresión de su hermano dio un giro radical y podía ver la sonrisa que lo caracterizaba, y en ese momento sintió un dolor en el pecho mayor que cualquier dolor en su corta vida. No llores, sé que tú vas a ser una gran mujer cuando crezcas, pero en la vida no solo vas a tener victorias, sino también derrotas, pero la diferencia es que no vas a estar sola y nos tendrás a tu lado para ayudarte a levantarte. Después de esas últimas palabras el espejo se rompió como si alguien lo hubiera golpeado y en los fragmentos se pudo ver todo el maltrato que el peliblanco sufrió por parte de su ex familia. La sorpresa de Lola se convirtió en una tristeza desoladora que la orilló al llanto una vez más. Sin darle tiempo de sorprenderse, la voz le dijo: ¿ves lo que tuvo que aguantar esa cosa solo para ser su trampolín hacia sus metas? Dijo la voz con asco. Lola no pudo soportar que la voz le dijera cosa a su hermano y en un arrebato de enojo respondió en un grito: él no es una cosa, bastardo, es mi hermano mayor, no permitiré que alguien lo insulte. Muéstrate, gritó Lola con gran odio en sus palabras. Pero siempre he estado atrás de ti, dijo la voz con burla. Cuando Lola se dio la vuelta para enfrentar a esa cosa, la ira se convirtió en terror. En ese lugar estaba esa cosa, pero su forma era totalmente diferente a la de hace unos momentos, era grotesca. Lola sintió ganas de vomitar pero no pudo. La criatura habló con una voz gutural y asquerosa que hizo que Lola se estremeciera. Dime, Lola, ¿qué vas a hacer? ¿Amenazarme con romper algo? ¿Un berrinche o ya sé decirme lo feo que soy? Jajaja. La voz y risa de la criatura estremeció a Lola y ésta empezó a llorar del miedo que la criatura infundía. ¿Dónde se fue todo ese valor, pequeña hipócrita? La criatura caminaba alrededor de Lola como si estuviera viendo a un pequeño animal asustado. Te diré que soy Lola, yo soy Gula. Te preguntarás qué soy. Bueno, soy un deseo humano desagradable. Cuando una persona siente un vacío en su ser, muchas veces busca llenarlo con comida o algún otro exceso. En tu caso, lo que te faltó fue la atención de tus padres y lo llenaste con tu arrogancia y halagos vacíos de gente que ni te conocía, pero la persona que más te quería y mostraba verdadera preocupación, a diferencia de tus hermanas, lo mandaste al demonio. En un grito que hizo retumbar las entrañas de Lola, la criatura gritó: con un carajo, Lola, de todas tus hermanas eras una de las pocas que él en verdad quería, o porque crees que siempre soportaba tus berrinches. Con un suspiro que lo tranquilizó, este siguió con su monólogo, ya que, al parecer, Lola no podía decir nada. Suspiro: lo que viste fue un sueño, Lola, tu hermano todavía no desaparece, pero créeme, todos sabemos que él se va a ir. La voz de Gula se tranquilizó en su enojo. Con temor Lola preguntó: ¿todos? En su tono se podía sentir el miedo que estaba experimentando. Gula con un dedo deforme apuntó donde todos estábamos viendo. Díganosla una vez más para una de las hipócritas XD. Lola con terror pudo ver varios ojos viéndola y se dio cuenta que su pecado no quedó en el olvido, sino que muchos lo vieron y por las miradas eran de reproche y rencor hacia su persona. Esta estaba temblando ya que no sabía qué hacer, pero cuando dirigió una vez más la mirada a Gula, el rostro de esta abominación estaba a escasos centímetros de su rostro y con un susurro le dijo: busca su perdón, ya que tu futuro no es muy bonito, niña, y de eso yo me voy a encargar, y le dio una sonrisa asquerosa a la mocosa. Acto seguido Gula abrió la boca para darle una mordida al rostro de la modelo. Fin del sueño de Lola.
Lola gritó de terror y se tocó el rostro con miedo y acto después buscó el contacto de su hermana para refugiarse en sus brazos pero no estaba en el cuarto y salió de su cama buscándola. Las mascotas de Lola le dieron una mirada de molestia por el grito que las despertó y esas miradas se parecían a las que en su sueño la miraban y esto hizo que temblara del miedo. Después de un rato buscando a su hermana esta vio por su ventana y pudo ver a Lola llorando en el patio sentada y apoyando su espalda en la casa de Charles por un momento se preguntó si debería ir a ver cómo estaba, pero se detuvo ya que pensó que su hermana como ella necesitaba tiempo para poner sus pensamientos en orden. En un acto involuntario Lola miró el espejo que tenía en su cuarto y para su terror Gula la estaba viendo a su espalda como si fuera su sombra. Lola se resguardó en sus mantas, temblando del terror ya que las palabras de esa cosa le retumbaban. Busca su perdón ya que tu futuro no es muy bonito niña y de eso yo me voy a encargar. Eso era como un seguro para buscar el perdón de su hermano ya que si antes estaba arrepentida de lo que hizo solo buscaba su perdón para sentirse mejor consigo misma, pero ahora era para que esa cosa no arruinara su vida. Continuará. Capítulo 10. La pequeña Lana estaba caminando con curiosidad por el espacio que se mostraba ante sus ojos, un mundo blanco como el cabello de cierto niño. A diferencia de las demás hermanas ella no tenía miedo, su mente era muy inocente como para imaginar alguna monstruosidad como las demás, pero eso iba a cambiar dentro de poco. A lo lejos se pudo escuchar unos ladridos que ella conocía, si estos ladridos eran de la mascota de la casa y solo los había hecho cuando alguna de las hermanas se atrevía a lastimar a un pequeño niño. Lana con todas sus fuerzas corrió en dirección donde se escuchaban esos ladridos. A lo lejos pudo divisar la casa de Charles y de su interior salían los ladridos. Cuando llegó se asomó para ver a su amigo o ex amigo en esos momentos ya que desde que empezó el maltrato físico hacia su hermano no estaba muy contento con ningún integrante de la familia, pero no pudo ver nada ya que el interior estaba en total oscuridad. Los ladridos se escuchaban más lejos. Con un poco de miedo entró a gatas para ver a su pequeño cachorro. Sería mentira si en estos momentos Lana no sintiera miedo. Nunca fue buena con la oscuridad. Al estar en ese lugar los recuerdos de su hermano, acompañarla al baño en la noche o dejando que durmiera con él cuando tenía una peadilla llegaron como puñaladas en su pequeño corazón, su cuerpo empezaron a salir de sus ojos. Lana no se dio cuenta por estar inmersa en sus recuerdos que ya llevaba un buen rato gateando en el interior de la casa de Charles y de un momento a otro el suelo desapareció haciendo que ésta cayera. En completo terror por la caída apretó los puños, cerró los ojos y lloró por el miedo de la caída. Con un grito lleno de terror llamó a la persona que en esos momentos llenaban sus pensamientos. Lincoln, con un grito lleno de terror llamó a su hermano. Lana agitada y con lágrimas en su joven rostro despertó, con un miedo que recorrió todo su cuerpo. En su mente solo podía decirse solo fue un sueño. Con la mano estuvo buscando a su hermana para buscar consuelo en su abrazo pero nada estaba a su lado. Ella recordaba que se fueron a dormir juntas para buscar consuelos entre ellas ya que en sus jóvenes mentes las que tuvieron la culpa de que su hermano mayor las odiaran eran las demás, en específico dos que tanto Lola como ella nunca podrían perdonar. Mirando a su alrededor se pudo dar cuenta que ya era de día. Cansada y triste se levantó para darle de desayunar a sus mascotas ya que sin la ayuda de Lincoln ella tenía que darle de comer a todo menos a Charles que todavía era cuidado por el peli blanco. Cuando se acercó a ver a sus reptiles, pudo ver que estos ya tenían las barrigas llenas y para su sorpresa las demás mascotas ya tenían sus platos llenos de comida y agua fresca. Esto le sorprendió ya que a ninguna de sus hermanas les importaba si las mascotas estaban alimentadas. Dejando esos de lado se preparó para ir a tomar una ducha. No era su actividad favorita, pero si no lo hacía sus papás no la dejarían hacer sus actividades. Bueno, no era como si tuviera las suficientes ganas como para hacer algo. Con sorpresa pudo ver a todas las hermanas haciendo fila. Esta era una vista rara más en esa semana ya que por lo general ninguna estaba de humor para interactuar con las demás más que con su compañera de cuarto. Bueno, en el caso de Lynn Jr. y Luke y ellas no están en buenos términos como las demás hermanas. Tomando su lugar en la fila pudo ver que como siempre el único que faltaba era su hermano. Si antes estaba desanimada empeoró aún más. Lana pudo escuchar una puerta a sus espaldas abriéndose y con sorpresa pudo ver cómo su hermano salía de ella con una cara cansada pero sin ninguna marca de las que ella y sus hermanas fueron causantes. Cuando vio al peli blanco dirigirse a donde ella estaba esta tembló ya que tenía miedo de su indiferencia y las miradas de odio que recibía de ver en cuando de este.
Buenos días, Lana, dijo Lincoln con una sonrisa radiante. Esto dejó sorprendida a Lana. Cuántas veces deseó con todas sus fuerzas que su hermano le dijera esas palabras una vez más en su corta vida. Con lágrimas en sus ojos se abalanzó a los brazos de su hermano, esperando que éste no se quite como en ocasiones hacía, evitando el contacto con ella y sus demás hermanas menores. Para su sorpresa, éste la tomó entre sus brazos y la protegió del golpe que se dieron al caer al suelo. Cuánto anhelaba esos tratos protectores que ella misma desechó por la mala suerte. En sus brazos dejó salir toda su tristeza y pesar por el pecado que había hecho al ser la persona que dio la idea de sacarlo de la casa. Ella, la que siempre buscaba consuelo en su hermano mayor, fue la que dijo que lo echaran como a un perro enfermo. No, incluso a un perro lo cuidaría mejor. Lloró y lloró ante la mirada de asombro de todos y una mirada de preocupación de Lincoln. Lana abría los ojos cansada, y lo que vio fue el techo de su cuarto. Una vez más las lágrimas querían salir. Todo fue un sueño, es lo que pensó en su mente. ¿Cómo podría pensar en algo tan dulce y a la vez tan amargo como el perdón de su hermano? Pero una voz la sorprendió. ¿Cómo estás, Lana? Esa voz tan preocupada le perforó como agujas en su corazón. A un lado de la cama se encontraba su hermano con una cara llena de preocupación. Esa dulce mirada que demostraba que él siempre estaría para ella la derrumbó una vez más y sus lágrimas salieron una vez más. Lincoln con preocupación la tomó entre sus brazos y la consoló hasta que ésta estaba calmando sus emociones. ¿Ya estás mejor, hermanita? Lincoln seguía en su modo hermano mayor. Preguntó con preocupación por saber qué era lo que le pasaba a su hermano. ¿Me perdonaste? Lana preguntó entre sollozos y una mirada esperanzadora. ¿De qué te tengo que perdonar? Lincoln estaba confuso, no sabía por qué la pregunta. Por la mala suerte, los sollozos se fueron y la voz triste y suplicante la reemplazó. ¿De qué hablas? Eso fue hace ya mucho, el peli blanco aclaraba con una voz tranquila. ¿Pero de qué hablas? Si te hicimos pasar un infierno por 6 meses, te golpeamos, te torturamos, incluso te dijimos que eras un error. Los ojos de la pequeña mecánica una vez más se empezaban a llenar de lágrima, pero un arrebato del peli blanco la dejó en shock. En ese cuarto estaba un niño de 12 años abrazando a una niña de 7, este estaba consolándola mientras que ella solo podía llorar en sus brazos. ¿De qué hablas? Eso solo duró 2 días y todas me defendieron de Lynn. Incluso ella reconoció que la mala suerte solo fue su forma de no aceptar su derrota. Lisa me apoyó comprobando que la mala suerte no existía. Lori, Lenny, Luna y Luan me defendieron en frente de nuestros papás cuando quisieron sacarme de la casa. Tú y Lola no permitieron que tocaran mis cosas. Lucky estuvo a mi lado todo el tiempo. Todas me demostraron que soy parte de esta familia y cuánto me quieren. Todo eso que me cuentas solo fue una pesadilla. Solo eso, no llores, mi niña. Lincoln decía calmando a la pequeña entre sus brazos. Lana no podía creer lo que escuchaba. Todas lo defendieron, todas se habían comportado como una verdadera familia. Lana no dejó de llorar en un buen rato, no había perdido a su hermano, él no la odiaba, las lágrimas que antes eran de tristeza se habían convertido de pura felicidad. Con temor preguntó después de controlar el llanto. ¿Podemos jugar? Lana estaba esperanzada de pasar un domingo al lado de su hermano. No puedo, dijo el peli blanco con un tono un poco triste. Esto entristeció a Lana ya que pensó que su hermano no quería pasar tiempo con ella, pero eso no duró mucho ya que Lincoln aclaró. Recuerda que tengo que ayudar a nuestras hermanas, pero cuando todo esté hecho con mucho gusto juego contigo. Lana se apartó un poco del abrazo de su hermano para ver esa hermosa sonrisa que tanto quería. ¿Puedo acompañarte? Preguntó la mecánica con un tono dulce que no daba oportunidad de negarse. Claro, una sonrisa se mostró en el rostro de Lana. Hace cuánto no sonreía, cuánto tiempo su felicidad había sido negada con las palabras ahora no tengo tiempo. Su alegría estaba estampada en esa sonrisa. Lana pudo ver cuán indispensable era su hermano en ese día, Lori con sus prácticas de golf y su relación con su novio, Lenny en sus diseños y para entender lo que sus demás hermanas decían, Luna en sus prácticas con su banda, Luan en sus shows de cumpleaños, ayudando a su gemela Lola en sus ensayos, asistiendo en los experimentos de Lisa. Con esta Lana estaba al pendiente de la genio ya que, incluso si fue un sueño, no podía quitarse de su mente ese horrible experimento que hizo con su hermano, con los poemas y dando ideas de palabras para esto con Lucky. Las prácticas de Lynn, Lana como con Lisa estaba al pendiente de que su hermana no lastimara a Lincoln y por último con la bebé de la casa, jugando y cuidándola. Al final Lincoln le preguntó a Lana ¿ya qué quieres que juguemos? ¿Soy todo tuyo? Infinidad de ideas le vinieron a la mente, jugar en el lodo, ir al desguasadero, jugar con las mascotas, pero una idea le vino a la mente. ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué quieres hacer tú?
Con una sonrisa de dejaba ver los 2 dientes que le faltaban. Lana preguntó con un tono dulce. Lincoln quedó en shock, nunca le habían preguntado a él qué era lo que quería, en su rostro se pudo ver una sonrisa que hizo que una lágrima de felicidad cayera solitaria de la mejilla de Lana, nunca había experimentado la felicidad de que alguien la viera como lo hizo su hermano. Esa sonrisa de felicidad era todo lo que la pequeña necesitaba para ser feliz, realmente feliz. Lana pasó el resto del día jugando videojuegos. No era su fuerte, pero la hacía feliz ver cómo su hermano le enseñaba con entusiasmo cómo jugar y los cómics de su hermano no eran tan malos. En algunos tenían escenas interesantes. Lo que le incomodaba un poco era la costumbre de estar en calzoncillos para leer, no era que no le gustara, es solo que se podía ver un poco de musculatura por todas las actividades que hacía y eso la incomodaba un poco. Por fin lo que más esperaba Lana el final del día, después de arropar a cada una de las hermanas menores le tocaba el turno a Lana, amaba esa costumbre de su hermano de arroparlas y contarles un cuento, por lo cansados que llegaban sus papás muy rara vez estos lo hacían, pero en cambio Lincoln no importaba cuán cansado estuviera, él siempre tenía tiempo para esos pequeños detalles. Ese había sido el mejor día de su vida, nada podía arruinarlo, cuando su hermano estaba a punto de darle el beso de buenas noches como ya era costumbre. ¿Te gustó el sueño? Una voz que le provocó un temblor la asustó, con miedo miró por todos lados, pero al hacer eso se dio cuenta que nada se movía, sus mascotas, Lola que estaba acostada en su cama, incluso Lincoln se quedó paralizado en su lugar, intentó tocarlo para que se moviera, pero su mano solo lo traspasó como si él no estuviera en ese lugar. ¿Te gustó el sueño de una familia perfecta? Lana, una vez más esa voz se hizo presente, con pánico Lana buscó por todos lados de dónde venía esa voz. Estoy aquí. Lana pudo ver una silueta del lado de Lola con un poco de esfuerzo, pudo ver a una criatura. Parecía un perro, pero no daba una impresión amistosa, parecía triste por alguna razón. ¿Ya te diste cuenta? En un parpadeo de Lana todo desapareció y están en el suelo de ese espacio en blanco, la criatura se acercaba con paso lento, Lana se asustó por primera vez en su corta vida, le tenía miedo a un animal, pero ese animal no parecía normal. Por favor, ¿qué animal habla? Y más con esa voz tan tétrica, se paró de un salto y salió corriendo gritando por su hermano, que la ayudara. Como tú lo hiciste. Esa voz una vez más, Lana miró a su espalda y con horror vio como ese pero corría atrás de ella. Responde, como tú que le diste la idea de sacar a tu hermano que solo quería lo mejor para ustedes al patio. Las lágrimas que antes eran de felicidad se transformaron en desesperación y miedo, pero en ningún momento dejó de llamar a su hermano. Lana entre sus lágrimas pudo ver algo que la llenó de alegría, en ese lugar se encontraba una vez más la casa de Charles, con todas sus fuerzas corrió y entró, una vez más cayó pero esta vez no tenía miedo, solo esperaba despertar en su cama y ver una vez más la sonrisa de su hermano y que todo eso terminara, esa pesadilla. Pero eso no pasó, no fue una altura muy grande pero fue lo suficiente para que un dolor muy grande recorriera todo su cuerpo, ella cayó y cuando abrió los ojos pudo ver que estaba en la casa de Charles, saliendo con temor pudo ver con dolor como su hermano estaba en el traje de ardilla recargado a un lado de la casita y en su regazo a Charles, el pequeño cachorro estaba triste por cómo trataba la familia Loud al pequeño, pero ya no había llanto o tristeza, él solo estaba sentado como si ya se resignara a que esa sería su vida. Lana intentó tocar a su hermano, pero se detuvo al escuchar un gruñido amenazante, cuando miró al cachorro estaba descansando sin prestarle atención, pero se escuchó una vez más ese gruñido. Lana miró a donde estaba mirando su hermano y en ese lugar se encontraba esa criatura viéndola con unos ojos vacíos. Hola, ¿cómo están? Dijo Lincoln viendo a la criatura pero sin pizca de temor, como pueden ver ya me acostumbré al desprecio de la familia Loud. Lana miró con incredulidad a Lincoln, como podía decir esas palabras sin rencor y odio, era como si todas sus emociones se hubieran esfumado. Esperen un momento, déjenme quito esta cosa, ellos deben estar dormidos en sus camas cómodos. Con eso dicho Lincoln se quitó la cabeza de ardilla, Lana no pudo aguantar una vez más las lágrimas y lloró al ver cómo estaba su hermano, ese rostro que mostraba apenas hace unos momentos una sonrisa radiante, ahora estaba llena de moretones y cortes, pero en su rostro no se mostraba dolor, solo tranquilidad. Como pueden ver ya no duele tanto, el peli blanco se tocó el rostro y dio una leve sonrisa, no me refiero a esto, es solo carne y huesos, tal vez algún día sanen, me refiero aquí. Lincoln quitó su mando y la puso en su corazón, saben, hoy fue el cumpleaños de las gemelas. Lincoln quitó la sonrisa y dio una mirada triste, mirada de Lana, y aunque su mirada estaba muerta se podía sentir el odio en ella. Les di mis regalos
Pero miren lo que hicieron, sacó 2 empaques de regalo de su espalda como tratando de protegerlos, estos estaban aplastados y se mostraban marcas de pisadas en ellas. Lincoln no mostró sus lágrimas no más, ya había derramado demasiadas lágrimas por las personas equivocadas, con cuidado los desenvolvió. Primero fue el de Lola, en él había una tiara hecha pedazos, era bonita, pero no tanto como las que tenía, y una tarjeta a su lado, para la princesa más hermosa del mundo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero a Lana le dio miedo esa sonrisa mostró su desprecio, algo que nunca les mostró en sus caras. Basura. Esa voz no era la dulce voz que Lana recordaba, esa voz era la de alguien más que Lana no conocía como su hermano. Las princesas son dulces y bondadosas, no pequeños monstruos que se disfrazan con la piel de una niña de 7 años, como pude di mi amor incondicional y solo fue necesario que 2 personas les dijeran que todo era mi culpa para despreciarme. Esa risa era de un loco al que le quitaron lo que más amaba, el amor de sus hermanas menores. Lincoln dejó el regalo a un lado, aunque ya fuera basura para él era la muestra que de ella no valía el esfuerzo de amar. Empezó a desenvolver el otro regalo. Miren, sé que no es el estilo de Lana, pero esperé que lo valorara, después de todo era mi favorita. Las palabras favorita le dolieron y en la mano de Lincoln estaba un collar, no era muy grande ni muy ostentoso, pero en el centro estaba una pequeña foto de Lana con todas las mascotas y Lincoln abrazándola con una gran sonrisa. ¿Por qué me odian? Sé que es por las demás, pero incluso ahora todavía duele un poco, por eso le dije que dolía aquí. Tocó su pecho, mis niñas, a las que arropaba, les contaba cuentos, jugaba con todo su felicidad. Pepe, pero esta vida ya no vale nada. Lincoln se permitió llorar un poco, con la manga del traje se limpió las lágrimas y dejó los 2 regalos a su lado. Por favor, díganme que moriré pronto. Esas palabras hicieron que Lana se quedara en shock. ¿Cómo podía su hermano pedir su muerte? Ya me quitaron todo, mis padres solo me ven como una carga, mis hermanas me desprecian, no tengo a mis amigos, todo por lo que daría mi vida me fue arrebatado. ¿Para qué quiero vivo? ¿Para que más personas me traicione? Díganme, ¿para qué diablos vivo? Las lágrimas que estaba tratando de controlar salieron en un agonizante alarido de dolor, todo para que un grito las deteniera. Ya cállate, todas nos preguntamos lo mismo, ya escapate para que no fastidies. Lola fue la que dijo esas palabras desde su ventana. Lincoln se limpió las lágrimas una vez más y se percató que por los gritos Charles se había despertado, con delicadeza lo acarició y le dedicó una cálida sonrisa. Lana estuvo a punto de tocarlo hasta que una voz la detuvo. No te atrevas, la criatura amenazó con la voz que provocaba que Lana temblara. Cuando Lana dirigió la mirada hacia la criatura, su rostro se llenó de horror. Atrás de la criatura varios pares de ojos la miraban con desprecio y rencor. Ops. This image does not for your content y delines. To continue publishing, please remove or upload a different image. Lana Loud, me puedes llamar quimera, lo que viviste al principio fue un posible futuro en el que toda la familia hubiera estado felices por siempre como en los cuentos que te inventaba Lincoln, pero eso es todo, un cuento. Lana, porque lo hiciste, él te quería dar el mundo, pero tú le diste el infierno. ¿Sabes cuánto le dolía tu indiferencia? ¿Cuánto sufrió por tus palabras de desprecio? Lo único que lo mantuvo en esta casa está en el regazo de ese niño. Lana vio con tristeza como Lincoln acariciaba a Charles como si fuera lo más preciado del mundo. Ese pequeño cachorro le dio más amor y protección en esos meses que toda la familia. Yo y muchos más hemos visto lo que le hicieron y en el futuro su deseo se hará realidad y él desaparecerá para siempre. Lana en ningún momento despegó la mirada de esa criatura hasta que este le dijo, mira, apuntó con el hocico a donde estaba el peli blanco. Lana con tristeza vio como Lincoln hacía un agujero en la tierra y enterraba los regalos que eran para ellas. Después solo se acomodó para dormir con Charles. En un parpadeo la escena cambió y se pudieron ver los momentos en donde Lincoln las cuidaba de bebés, como las protegía, cuidaba y jugaba, siempre con una sonrisa. Lana lloró con todas sus fuerzas, como dejó que las palabras de sus hermanas la influenciaran. Ella no era fuerte, no podría plantarle cara a las demás, pero por lo menos debió ayudarle aunque fuera un poco, pero en vez de eso prefirió seguir a las demás y darle desprecio a su hermano en vez de su amor. En cuestión de minutos esos momentos desaparecieron y fueron reemplazados por ella golpeándolo con algún palo o llave por tocar a las mascotas. Solo se escuchaban las palabras. No los toques que los vas a enfermar, eres una peste. Tú no eres mi hermano. En un arrebato Lana gritó con todas sus fuerzas. Basta, y con ese grito las imágenes y todo se detuvo y el espacio quedó vacío.
Una pequeña niña estaba llorando arrepentida por todo lo que hizo. ¿Qué podía hacer? Nada era lo que pasaba por su mente. Perdió a su hermano, ya no había perdón para ella o para alguien de esa casa. Bueno, solo para Lily, ella solo era un bebé. En un flash de mente recordó las palabras de esa criatura. Con temor levantó la mirada y preguntó: ¿él desaparecerá para siempre? Preguntó con temor de la respuesta. Si Lana él quiere alegarse de ustedes, ya deja de autocompadecerte y busca su perdón. Si bien él ya quiere olvidarlas en un rincón de su corazón, todavía quiere confiar en su familia, pero le es difícil. Si ya no confiara en ustedes, no hubiera guardado esos recuerdos. Lana, te estaremos observando. Final del sueño de Lana. Lana despertaba del sueño, no estaba alterada o con miedo, pero sí con una gran melancolía. Vio a su lado y su hermana estaba llorando entre sueños. No quiso despertarla, todavía estaba oscuro, pero eso a ella no le importaba, tenía que ver si ese era un sueño. Salió de la casa y se dirigió al patio. Con temor vio la casa de Charles, no sabía cómo tratarlo, ya que con ese sueño era claro que ese pequeño cachorro era alguien importante para el peli blanco. Con cuidado se acercó en donde había visto que su hermano guardó los regalos. Con esperanza empezó a buscar. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Sacó las dos cajas y ya sabía lo que tenían, pero muy al fondo de su corazón no quería abrirlas, ya que si las abrían y lo de su sueño era verdad, entonces su hermano deseó morir porque le arrebataron todo lo que amó en esa casa. Con manos temblorosas abrió la caja que más le importaba. En esa caja estaba lo que deseó. Fuera un error, el colgante, ese hermoso colgante ante de la casa de Charles, y con temor se asomó. Lo que vio la aterrorizó, pero no corrió, ya que las palabras que escuchó eran dolorosas tanto como esperanzadoras. Él las quiere perdonar, no lo arruines. Adentro de esa casita de perro muchos pares de ojos la veían y juzgaban. Lana se sentó a un lado de la casa y tomando sus rodillas empezó a llorar de arrepentimiento y porque algo o alguien le decía que todavía podía arreglar las cosas con su hermano. Continuó.